¿Qué hay de nuevo, Church by the Glades? Para los que no me conocen, mi nombre es Nick, soy uno de los pastores de aquí, de CBG, y les quiero desear un fin de semana de Thanksgiving feliz. Lo lograron y vinieron a la iglesia en este fin de semana y es una gran bendición, y espero que la semana pasada hayan tenido una gran temporada, comiendo mucho, pasándolo bien. Pero si ustedes son como yo, el Día de Acción de Gracias es como un pare alrededor del camino que nos lleva a nuestro verdadero destino. ¿Saben de lo que estoy hablando? Es el tiempo de Navidad, baby. Es el tiempo más maravilloso del año. Y están pensando quizá, ay, él es uno de estos. Sí, pueden apostar que lo soy. Y si tienen algún problema con eso, pueden ya, no me llamen Pastor Nick. Va a ser Saint Nick para ustedes. Eso es un chiste de Santa Claus. Escuchen, mi esposa y yo pusimos nuestro árbol de Navidad desde la primera semana de noviembre, porque realmente nos amamos la Navidad en la Casa Ferrero, pero no los voy a molestar con un sermón de Navidad en noviembre, porque en las últimas semanas aquí hemos hablado de este tema que llamamos un asiento a la mesa, una silla frente a la mesa. Entonces vamos a ver un pasaje de la Escritura que es hermoso y breve, donde esta familia invita a Jesús a su casa y lo invitan a su mesa. Si están tomando nota, quiero que anoten el título de mi sermón de hoy. El título es Yo no esperaba eso. Yo no me esperaba eso. Lucas capítulo 10 va a ser nuestro texto principal para el día, y vamos a estudiar el capítulo 10 si tienen su Biblia física o teléfono, y si no, está bien, vamos a tener la escritura en la pantalla. Lucas 10, vamos a comenzar con el versículo número 38. Aquí está lo que dice la escritura. Mientras Jesús y sus discípulos iban de camino, llegó a un pueblo donde una mujer llamada Marta le abrió su casa. Tenía una hermana llamada María, que estaba sentada a los pies del Señor escuchando lo que decía. Pero Marta estaba distraída por todos los preparativos que había que hacer. Ella se acercó a él y le preguntó, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado de hacer el trabajo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, respondió el Señor, estás preocupada por muchas cosas, pero pocas son necesarias, o incluso una sola. María ha elegido lo mejor y nada le será quitado. Esto realmente es interesante, es algo peculiar, un pasaje peculiar de la Escritura. Quizás se están preguntando, ¿por qué esto está en la Biblia? Parece tan normal, tan banal. Es literalmente una cena donde dos hermanas comienzan a discutir porque una está trabajando muy duro y la otra está siendo bien holgazana. Esto me suena como el jueves pasado a mí. Podemos ser así de honestos y decir que parece algo banal. ¿Por qué está en la Biblia? Parece que fuera una historia de relleno. Entonces, ¿por qué? Lo que me he dado cuenta es que la vida es mucho más acerca de cómo manejamos las cosas de todos los días, de cómo manejamos los momentos extravagantes. Nuestras vidas no están hechas de lo magnífico, sino mayormente de lo mundano. Entonces, si la Escritura solamente contuviera milagros, historias de ellos, y si solo tuviera historias de cómo Jesús alimentó a 5,000 con algunos panes, o cómo sanó a gente ciega o rota, o historias acerca de cómo resucitó a gente que había muerto, entonces creeríamos que la Escritura no tiene ninguna referencia personal. Pero la inclusión de un texto como este me recuerda que los momentos de todos los días son tan importantes como los momentos extravagantes. La magnificencia y la mundanalidad suceden todos en la vida, pero una de ellas es más frecuente. Así que debemos aprender a manejar lo mundano. Es un arte que debemos cultivar. Y en este pasaje ordinario, donde la mayor parte de los teólogos creen que Jesús nos trata de enseñar la diferencia entre trabajo y adoración. Parece que hay un claro contraste entre lo que la hermana mayor Marta estaba haciendo y lo que la hermana más joven María estaba haciendo.
Ven, Marta, ella estaba preparando su hogar y esta comida para Jesús cuando llegó, y María no estaba haciendo nada sino sentada a los pies del Señor. Y si recuerdan, esto realmente frustra a Marta, y ella trae su frustración a Jesús, lo que por cierto es algo brillante. Tráele tus frustraciones y tus quejas a Jesús, tráele tus cargas a Jesús, porque Él puede manejarlo, pero quiero que sepas esto, no siempre va a responder la forma en que tú quieres que lo haga. Porque Él responde en una forma en que Marta no le estaba esperando. Él termina reprendiendo a Marta y apoyando a María por escuchar o elegir el escucharle a Él. Y aquí hay un contraste obvio entre el trabajo de Marta y la adoración de María. Y yo creo que el texto nos da alguna visión acerca de por qué Jesús corrigía a Marta por hacer lo que hacía. Si ven de nuevo al versículo 39, aquí hay una palabra resaltada que quiero que lean en voz alta. Marta tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor, escuchando lo que decía, pero Marta estaba distraída por todas las preparaciones que había que hacer. Todas las preparaciones de Marta para la llegada de Jesús la habían distraído por completo de lo que estaban preparándose en principio, que era pasar tiempo con Jesús. Entonces ven, el trabajo se vuelve un problema cuando el trabajo se vuelve una distracción. Cuando lo que haces se hace más importante de lo que tú eres, de lo que te conviertes. Cuando tus metas se hacen más importantes que tu Dios, o cuando tus metas se convierten en tu Dios. Ven, algunas veces nos atrapamos en hacer cosas, aún en hacer cosas para Dios, que soslayamos lo más importante, que es pasar tiempo con Él. Nos atrapa el hacer y perdemos vista del quién. Marta estaba distraída. Y no hago típicamente lo de utilizar el griego original, pero esto es fascinante para no compartirlo. La palabra griega original para el término distraída en el texto traduce literalmente es desvestirse de algo. En otras palabras, su distracción era lo que estaba haciendo. Eso nos habla a nosotros en nuestra sociedad de hoy. Todas las cosas que llaman nuestra atención diariamente, ya sean las redes sociales, las relaciones, las presiones en el trabajo o la parte financiera, la tensión política, lo que sea. Pero no debemos olvidar que escogemos aquello donde nos enfocamos. Así que si sientes que tu mente se ha nublado y tu mente se ha vuelto difusa y que estás distante de Dios, quizá es momento de dejar de culpar tu agenda y ver que las cosas que te están distrayendo de lo que realmente importa. Si puedo llevarlo un paso más allá, algunas veces le damos al enemigo demasiado crédito, más del que merece. El enemigo no te está alando lejos de Dios, tú te estás deshaciendo de eso. Él no te roba tu dicha, tú te estás desvistiendo de ella. Él no mató tu pasión, tú te estás desvistiendo de eso, porque estás distraído. Ahora, no estoy diciendo que Él no quiera hacer estas cosas. El enemigo quiere hacerlo. Él quiere y va a hacer esas cosas si tú se lo permites. Pero ¿por qué necesitaría llegar aquí si tú lo estás haciendo todo tú solito? La distracción casi siempre nos lleva a la división entre nosotros y Dios, la división entre nosotros y nuestras prioridades. En el caso de este texto, la división entre el trabajo y la adoración. Marta estaba distraída, de manera que causó una división clara en su hogar. Estaba tan frenética que llegó a Jesús y le dijo: mira, Jesús, estoy trabajando tan duro, me estoy esclavizando aquí sola, y María todo lo que está haciendo es sentada a tus pies y adorándote. ¿Cómo me puede dejar hacer todo este trabajo yo sola? Ella causó una división entre ella y su hermana por el trabajo. Pero mientras más leo este texto, estoy más convencido de que este texto no es una división entre trabajo y adoración.
Tenemos que interpretar la Escritura como un todo. Y a lo largo de todo este libro nos está la información de un texto específico. Así que debemos recordar que el libro de Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Así que el Colosenses nos dice que todo lo que hacemos lo debemos hacer como si estuviésemos trabajando para el Señor y no para nuestros amos humanos. Entonces esto me lleva a creer que no se supone que haya un contraste entre el trabajo y la adoración, porque está claro que el trabajo es necesario en la vida, pero este texto quizás nos está haciendo hacer una correlación entre el trabajo y la adoración. Quizá los dos no tienen que estar separados, quizá los dos son inseparables, quizá no es trabajo versus adoración, sino es trabajo y adoración. Santiago nos habla de esto, pero mi pasaje favorito es Romanos 12, versículo 1. Dice el texto, lo claro que habla este texto, dice, por esto les urgimos, hermanos y hermanas, que ofrezcan sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque este es su propia y verdadera adoración, su propio y verdadero culto, propia y verdadera adoración. Eso es fascinante. Lo que dice el texto es que lo que tú haces tiene una relación directa en cómo adoras. No es solamente cuando levantas las manos durante la canción, no es lo bien que respondes durante el sermón, pero sí, respondan bien, por favor, durante el sermón. Pero, sino lo pacientes que son con sus hijos, eso es adoración. Lo amables que son cuando están con los otros que manejan en la calle, eso es adoración. Como le hablan a los empleados, eso es adoración. Y cuando permitimos que la Escritura interprete este pasaje, entonces llegamos a una conclusión, que no estamos soslayando la palabra de Marta, sino que simultáneamente debemos trabajar como Marta y adorar como María. No podemos separar las dos, son inseparables, porque el trabajo sin adoración es legalismo, pero la adoración sin trabajo es falta de algo. Gracias. Y quizá la repercusión más problemática de la teología esta de separar la adoración del trabajo es que cuando trabajamos sin la adoración correspondiente, siempre vamos a ver en la vida todo como una obligación. Y esto literalmente me pasó la semana pasada. Mi esposa todos los años le gusta contratar una sesión de fotos profesional para la Navidad. Este año hicimos lo mismo y conversamos lo mismo que hacemos todos los años. ¿Qué y dónde sería esta sesión de fotos? Y mi esposa ama la playa. Pero yo no tanto. Yo no soy ningún fanático de la playa. Lo que hicimos fue que somos adultos y llegamos y, bueno, fuimos a la playa a hacer la sesión de fotos a la playa. ¿No es mi familia preciosa? Mi esposa es impactante, mis hijos son adorantes, el paisaje es magnífico, tengo una familia maravillosa y aquí yo sé que yo soy bendecido. Pero no olvidemos que no me gusta la playa. Y específicamente no me gusta la arena. Y lo peor, no me gusta la arena mojada. ¿Y qué pasó ese día? Decidió llover, así que la arena estaba mojada, sí. Así que yo estaba bien molesto. Estaba molesto que tenía que estar allí para esta sesión de fotos. Y mi esposa, a él le encantó cada momento. En un punto estaba saltando sobre las olas, llevando agua por todos lados. Y yo me veía molesto. Me sentí como el Grinch. Yo estaba molesto de tener que estar en esta sesión de fotos en la playa. Y estaba frustrado, aún mi hijo estaba pasando un buen rato y estaba disfrutando, se reía histéricamente a las olas cuando rompían y pasando este día con su papá y su mamá, y yo estaba frustrado de tener que estar allí en la playa. Y por supuesto, esto causó una gran discusión en mi casa. Mi esposa estaba molesta conmigo de que yo estaba frustrado física y verbalmente. Y mi respuesta fue, bueno, yo lo hice. Ahí están las fotos, salieron bien, todo se ve bien, todo está bien. ¿Cuál es el problema? Y después me sentí como en ese momento
como que recibí el golpe más claro de Dios que he recibido en mi vida, porque todo lo que pude pensar en mi mente fue, sí lo hiciste, pero te sentiste miserable todo el tiempo. Yo pienso que creí, Nick, que esta familia era una bendición para ti, así que ¿por qué no los disfrutas? Para mí, esta sesión de fotos fue una obligación. Yo tenía que estar allí, tenía que tomarme estas fotos. Mi actitud estaba equivocada y la actitud equivocada siempre va a transformar una carga en una bendición o una bendición en una carga, y siempre va a tomar esta bendición y volverla una carga. Y quizá si mi actitud hubiese sido distinta, quizá esta sesión de fotos hubiese sido mejor. Aún quizá los niños la recordarían mejor, pero mi actitud fue lo que estuvo mal. Y cuando trabajamos sin la adoración apropiada junto a esto, este espíritu de obligación comienza a apoderarse de nuestra vida y comenzamos a decir cosas como que tengo que hacer esto, tengo que estar allí. Pero una comprensión apropiada de cómo va la adoración con el trabajo hace que veas las responsabilidades como oportunidades, no como obligaciones. Escúchenme, iglesia, tú no tienes que hacerlo. Tú tienes la oportunidad de hacerlo. Tú no tienes que ir al trabajo, tú tienes la oportunidad de ir a trabajar. No tienes que venir a la iglesia. Tú tienes la oportunidad de venir a la iglesia. No tienes que hacer una sesión de fotos con tus hijos. Tienes la oportunidad de hacerlo. No tienes que ir a los juegos de ellos. Tienes la oportunidad de ir. Así que esta separación errónea de trabajo y adoración es tóxica, porque siempre va a transformar lo que era una oportunidad para ti en una aparente obligación. Quizá por eso es que se te ha ido la dicha. Por eso es que quizá tu contentamiento no está. Quizá es por eso que tu rostro ha cambiado, porque aquello por lo que estabas agradecido a Dios como una oportunidad ahora se ha vuelto una obligación para ti. Y aunque ya hemos establecido que esto es claramente inferior a la Navidad, la acción de gracias es un fenómeno para esto, porque nos obliga a recordar que tener un asiento en la mesa es un privilegio, que no todos tienen un asiento en la mesa. Así que debemos recordarnos diariamente el cambiar nuestra actitud, porque no tenemos que estar en la mesa. Tenemos la oportunidad de estar en la mesa. Y si vamos de vuelta a la Escritura, quizá no era la acción de Marta lo que Jesús estaba reprendiendo. Quizá era su actitud lo que Jesús estaba reprendiendo. Porque ella estaba trabajando duro para prepararse para Jesús, pero luego comenzó a preguntarle a Jesús porque lo que ella pensaba que era lo correcto no estaba siendo una prioridad para su hermana ni para Jesús mismo. Así que si lo que Jesús le reprendió a Marta no es porque María estaba allí sentada, sino porque Marta estaba haciendo lo que ella quería hacer y María estaba haciendo lo que Jesús quería que hiciera ella. Y si no era un asunto de el significado del trabajo o la adoración, sino es un asunto de prioridades. Vean de nuevo el texto, lo que dice, versículo 41. Marta, Marta, respondió el Señor, estás preocupada por muchas cosas, pero pocas se necesitan. Y María ha escogido la que es mejor. Jesús no dijo que María había escogido lo correcto y que Marta estaba equivocada. Jesús dijo, María escogió lo que es mejor. Esto me lleva a creer que ambas cosas que estaban haciendo estaban buenas, eran buenas cosas. No dijo que esto es malo y esto es bueno, sino que sencillamente esto es mejor. Por eso es que debemos desarrollar la habilidad de discernir la diferencia entre las cosas buenas y las cosas de Dios en nuestras vidas. Porque puede que nos perdamos las cosas que Dios nos ha preparado. Que tu hijo viaje con el fútbol es bueno, pero puede ser que eso le cueste venir a la casa de Dios. Marta había priorizado lo que ella podía hacer por Jesús, pero María había priorizado el pasar tiempo con Jesús. Era un asunto de prioridades, algo que ella había priorizado y Jesús la
apoyó por eso. Quizá esto es algo que Marta no estaba esperando. Ella probablemente no estaba esperando que Jesús le respondiera de esta forma, porque Marta, ella estaba tratando de hacer lo correcto, pero quizás Jesús no estaba tratando de hacer que se detuviera del trabajo, sino que hiciera o tomara las prioridades correctas. Y ella probablemente no estaba esperando esa respuesta, sino esperaba que Jesús se alineara con sus prioridades y hablara con María acerca del trabajo que no estaba haciendo. Pero me doy cuenta que nosotros hacemos esto todo el tiempo. Vamos a Dios y le pedimos que nos apoye en el plan que nosotros hemos hecho para nosotros mismos. Dios firma aquí en la línea punteada: yo tengo estas prioridades y quiero que tú te asegures de que estás conmigo en esto. Y nos frustramos luego cuando las cosas no salen como queremos, pero no nos hemos detenido a considerar que quizá esa no es la forma de Dios. Dios tiene un plan perfecto para tu vida y las prioridades de Dios son mucho mayores que nuestras prioridades. Entonces, lo que termina sucediendo es que cuando priorizamos cosas que están fuera de una alineación con las prioridades de Dios, comenzamos a sentir las repercusiones de esto en nuestra vida diaria. Comenzamos a amargarnos. Comenzamos a tener un descontento con la vida. Nos ponemos ansiosos y nos ponemos decepcionados porque estamos haciendo todo para las cosas que nosotros hemos priorizado y nada sale así, nada funciona. Y si no somos cuidadosos, vamos a tratar de culpar a Dios por los resultados. Porque es exactamente lo que hizo Marta. Volviendo otra vez al texto, dice, ella culpa a Dios por los resultados. Marta tenía una hermana llamada María que se sentó a los pies de Dios. Pero Marta estaba distraída por todas las preparaciones que había que hacer. Ella vino a él y le preguntó: Señor, ¿no te importa? ¿No te importa que mi hermana me haya dejado hacer todo este trabajo a mí sola? Marta confundió el silencio de Jesús al pensar que a él no le importaba lo que ella estaba haciendo. Y algunas veces hemos hecho la misma cosa. Hemos hecho un plan para nuestras relaciones y no ha funcionado de la forma que pensábamos y cuestionamos esto. Tu plan para tus finanzas no ha funcionado como tú pensabas y cuestionamos si a Dios le importa esto. Hay cosas que has priorizado, no han funcionado de la forma en que esperabas que funcionaran. Ahora estás cuestionando si a Dios le importa o tú le importas. Déjenme responderles esa pregunta. Por supuesto que a Dios le importas. Por supuesto que le importa lo que estás pasando. Pero algunas veces Dios va a permitirte que hagas cosas a tu manera y que falles, solo para que Él pueda mostrarte que tiene una mejor forma para tu vida todo el tiempo, un mejor plan para tu vida. Marta, sus prioridades no estaban alineadas con las prioridades de Jesús. Así que lo que ella había priorizado, a nadie le estaba ayudando y comenzó a frustrarse y a molestarse y a culpar a Dios como si a él no le importara. No es que a él no le importara, es que no era su prioridad. Marta y su ansiedad por la situación no estaba alineada con las prioridades de Jesús. Y lo que estoy tratando de decir es que las prioridades que se dejan sin chequear siempre van a llegar a la ira o a la ansiedad en algún momento. Mi pregunta para ti hoy es: ¿tus prioridades están alineadas con aquellas de Jesús? Dick, ¿cuáles son las prioridades de Jesús? No estoy tan seguro. Bien, se encuentran en este libro. Este libro, desde el comienzo hasta el fin, está lleno de las cosas que le importan a Jesús, de las cosas que le rompen el corazón, de las cosas que Él ama, las cosas que Él quiere que tú hagas, el plan para tu vida. Pero ¿cómo puedes saber la voluntad de Dios si no conoces la palabra de Dios? ¿Cómo puedes saber las prioridades de Dios si nunca has leído una página? Debemos pasar tiempo en esta palabra. Debemos pasar tiempo en oración. Debemos pasar tiempo en la casa de Dios todas las semanas, porque el tiempo con Jesús es crucial. Y el alinear nuestras prioridades con las prioridades de Dios lo es. Alinear nuestros corazones con el corazón de Dios. Y si
Dices, Nick, no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Yo quisiera poder venir más a la iglesia, pudiera leer mi Biblia 5 minutos al día. Quisiera poder orar más, pero estoy demasiado ocupado. Si estás demasiado ocupado para esto, lo siento, te digo, estás simplemente demasiado ocupado. Tienes que hacer tiempo para las cosas que realmente importan. Y si te has vuelto ansioso en tu vida y esa ansiedad acerca de lo que tu vida tiene te ha llevado a una frustración con Dios, quizás es tiempo de hacer una pausa y chequear y hacer un inventario de tus prioridades, porque me temo que no están alineadas con las de Dios. Ahora, yo no quiero que me entiendan mal. No estoy diciendo aquí que no debas tener una visión para tu vida, porque yo pienso que todos nosotros necesitamos tener una visión para nuestra vida, alguna idea de hacia dónde va nuestra vida, la dirección hacia la que vamos. Es importante porque la Escritura dice que donde no hay visión, perecemos, pero muy frecuentemente, todo el tiempo, nuestra visión para nosotros es demasiado pequeña. Pero Dios, por otra parte, tiene una visión perfecta para tu vida. Entonces, lo que sugiero es que hay que someter nuestra visión a la visión de Dios. Y si ven el texto, aún Marta tenía una visión para esa noche. Y lo que debía pasar, tenía expectativas de cómo esta noche con Jesús en su cena debía fluir. Pero el problema era que sus expectativas de cómo esta cena con Jesús debía ser no concuerdan con lo que pasó. Y por eso es que ella estaba molesta, estaba ansiosa y estaba descontenta. Y asumió que a Jesús no le importaba. Entonces, si este texto no es acerca del trabajo o la adoración y ni siquiera acerca de las prioridades, y si este texto es acerca de las expectativas, porque Marta tenía una expectativa. Déjenme mostrarles. Miren el versículo 40. Miren esto. Pero Marta estaba distraída con todas las preparaciones que tenían que ser hechas. Que tenían que ser hechas. Marta tenía esas expectativas y debido a ello, ella había asumido que estas preparaciones tenían que ser hechas. Pero ¿era así? Porque en el texto, literalmente después de esto, Jesús le dice, Marta, estás ansiosa y preocupada por tantas cosas, pero ninguna es necesaria. De hecho, solo una es necesaria. Y es lo que María está haciendo. Entonces, ¿de dónde sacó Marta esta idea de que ella tenía que hacer todas estas cosas? No lo sé. No sé cómo es la visión de vida para ustedes, pero yo me identifico mucho con Marta, porque yo tengo una visión para mi vida. Yo tengo una expectativa de cómo debe ir mi vida. Mi pensamiento es que Marta pensaba que estas cosas tenían que ser preparadas porque Marta probablemente se veía como una directora. Tenía esta visión para su vida. Ella tenía esta expectativa para la noche y cómo tenía que fluir. Y ya tenía todo bien, el guión bien hecho. Todos los platos tienen que ir exactamente allí porque allí se ven mejor. Y el pavo tiene que entrar al horno ya porque hay que asegurarse de que Jesús quede bien alimentado antes de que se vaya. Se me olvidó, hay que planchar todos los manteles porque están arrugados. ¿Dónde está? ¿Dónde está María? No sé, no la he visto, no me está ayudando. Y hay tanto que hacer. Todavía tenemos que pulir toda la cristalería, pulir toda la platería. Solo lo mejor para Jesús. ¿Dónde está María? Marta tenía esta expectativa de lo que había que hacer esa noche y nada salió de acuerdo con el plan. Y debido a ello, ella se frustró, se puso ansiosa, se puso molesta con su hermana y hasta le puso la culpa a Jesús de no importarle lo que pasaba. Me gusta llamar esto la brecha de la expectativa, porque por un lado está la expectativa de nosotros, lo que esperamos que pase en la vida, lo que esperamos ver pasar, las cosas que esperamos que Dios haga por nosotros. Y honestamente, ¿cuándo esperamos que pase todo esto? Pero por otro lado, de estas expectativas, de esta brecha de expectativa, está nuestra experiencia. Lo que realmente pasa.
lo que realmente vemos que sucede, lo que realmente sucede en nuestra vida. Por ejemplo, en enero pasado, mi esposa y yo celebramos 5 años de matrimonio. Gracias. No ha sido perfecto. El matrimonio no es fácil, pero ha sido valioso y es la mejor persona que podía pensar, mucho más de lo que merezco. Pero como era nuestro primer aniversario monumental, así que hicimos algo especial. Fuimos a San Diego. Y por supuesto, si han estado allí, saben que el clima es encantador. Amamos esto. Amamos la yuxtaposición del océano y las montañas. Recuerden que yo no soy una persona de océano, pero me gustan las vistas. Así que era lo mejor de dos mundos para nosotros. Pero no escogimos eso por esa razón, sino que lo escogimos en ese momento del año porque era la temporada de observar ballenas, y el sueño de mi esposa por mucho tiempo era ver a las ballenas en su hábitat natural. Cuando fuimos allí, separamos un tour para observar ballenas y nos llevó en esta embarcación de grado militar, como una balsa, para estar más cerca de las ballenas sin asustarlas como lo haría un yate o algún tipo de embarcación. Entonces nos colocamos todo nuestro equipo y fuimos al mar. Y cuando estábamos en el agua, que estuvimos por medio día en el agua, ni una sola ballena. No vimos ni una, ni siquiera la cola de una ballena. No vimos nada. Pero vimos tantas cosas magníficas de la creación. Vimos docenas de especies de peces, vimos tortugas marinas, que son uno de los animales favoritos de mi esposa. Vimos cientos y cientos de delfines. Esto es un video de la embarcación, y ven los delfines que hay. Están por todas partes. Al lado de nosotros salían, en cualquier segundo había delfines bebé. Yo no sé si ustedes han visto un delfín bebé, pero yo casi lloré. Es una cosa muy loca. Son tan tiernos. Pero nada le importó a mi esposa, ni un poquito. Ese es su rostro durante el video. Así se ve un cliente insatisfecho, porque su única expectativa eran las ballenas, pero lo que experimentó fueron delfines. Lo que le pudo haber traído grandes cantidades de dicha la dejó insatisfecha, porque lo que ella experimentó no concordaba con lo que esperaba. Y la mayor parte de las veces, cuando nosotros experimentamos, o lo que experimentamos no concuerda con las expectativas, nos sentimos decepcionados. Y no quiero que contesten en voz alta, pero honestamente, como ustedes puedan responderse, ¿Dios los ha decepcionado alguna vez? Como que sientan que tenían una visión para su vida y se sienten como que la delinearon perfectamente, un trabajo que hiciera tanto daño, y la esposa que me voy a casar se va a ver así, se va a hacer esto, va a actuar de esta forma, porque tiene que balancear mi personalidad, esculpir la pareja perfecta y casarse no después de los 30, porque hay que tener los hijos antes de los 35, hay que tener una casa que tenga tantos pies cuadrados, que tenga patio, piscina, hay que viajar y ver todos estos países, porque sería la vida sin estas experiencias. Nada de esto le ha pasado entonces hasta ahora. Pasó la edad en que pensó que estaría casado. La causa no es tan grande como pensaba. El trabajo no pega ni tanto como había esperado. Y porque su experiencia no concuerda con las expectativas, entonces está decepcionado con Dios. Está frustrado con lo que la vida es ahora. Está descontento y se ve infeliz de que la película de la cual usted es el protagonista no salió como estaba en el guión. Si ese eres tú, ¿puedo compartir una cosa que puede cambiar tu vida? Te estás sentando en la silla equivocada.
Yo sé que tenías esta expectativa para tu vida. Yo sé que tenías esta visión para tu vida. Y sé que no ha salido como tú esperabas. Y sé que te ha dejado sintiéndote decepcionado. Pero quiero decirte que Jesús no tiene deseo de cumplir tus expectativas, porque Él tiene toda la intención de exceder tus expectativas. Quizá la única razón por la cual este pasaje de la Escritura está en la Biblia es para recordarnos de que Jesús no está obligado a contestar nuestras expectativas. Ni siquiera es la primera vez que Jesús no cumplió con las expectativas de Marta. Quizá no habían escuchado de Marta y María, pero han escuchado probablemente de Lázaro, su hermano. Lázaro es aquel que Jesús levantó de los muertos. Entonces, este milagro profundo que Dios hizo, pero para Marta y María, fue una negligencia severa, porque Jesús había sido invitado por Marta y María para sanar a Lázaro cuando todavía estaba vivo. Y honestamente ellas esperaban que lo hiciera, porque la Escritura nos dice que Jesús amaba a María, amaba a Marta y amaba a Lázaro. Pero la Escritura también nos dice que cuando Jesús supo que Lázaro estaba enfermo, se quedó donde estaba por 2 días más, antes de comenzar su viaje para volver donde estaba Lázaro. Entonces, mientras esperaba y viajaba hacia la casa de ellos, Lázaro se murió. Para entonces, para cuando Jesús llegó, la Escritura dice que Lázaro había estado en la tumba por 4 días. Súper muerto. Pero Marta y María estaban decepcionadas. Ellas estaban tan decepcionadas con Jesús porque sus expectativas no concordaban con la experiencia. Ellos se lo hicieron saber de que estaban decepcionadas. Le dijeron: si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Si tú hubieses llegado antes, quizás mi matrimonio todavía estaría vivo. Si tú hubieses venido, Jesús, quizás estaría vivo aún. Quizás mis finanzas no estarían tan mal. Si tú hubieses llegado, Jesús, quizás mi hipoteca no hubiese sido ejecutada. Pero si Jesús hubiese sanado a Lázaro cuando Marta y María querían, nosotros nunca hubiésemos sabido que Jesús tiene el poder no solo de sanar lo roto, sino de resucitar lo que está muerto. Quiero que me oigan. Yo sé que tienes una expectativa para tu vida. Sé que tienes una visión de cómo debe ir, pero confía en mí. Jesús tiene una visión aún mayor para tu vida. Así que si sueltas tus expectativas y simplemente esperas que Dios tenga un plan que va a utilizarlo, entonces te va a traer a la vida, porque sabes que tu experiencia no es el fin de la historia, porque Dios todavía tiene un plan y que está trabajando tras las escenas, y que Jesús no quiere cumplir tus expectativas, sino que quiere exceder tus expectativas, porque Él es el Dios que hace mucho más de lo que podemos pensar, soñar, imaginar. Estamos agradecidos de la iglesia hoy que servimos un Dios que excede nuestras expectativas. Tú no tienes que vivir tu vida decepcionado, abrumado o quejándote. Puedes vivir tu vida deleitado, lleno de dicha, contento, pero aquí está el asunto. Tienes que salirte de esta silla. Tú no eres el director de tu vida. Jesucristo es el director de tu vida. La Escritura nos dice que Jesús es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Así que tenemos que salirnos de la silla que por derecho le pertenece a Él. Y escuchen, y ser como María y sentarnos a los pies del director. Esto necesita ser nuestra postura. Esto es lo que necesita ser nuestra posición. Nosotros no necesitamos tener el control de todos los aspectos de nuestra vida. Necesitamos cederle el control a Jesús y simplemente sentarnos a los pies del que está al control de todo. Y quizá cuando lo que necesitas hacer hoy es ceder el control a Jesús y hacerlo el Señor de tu vida y permitirle que escriba una historia perfecta, la que comenzó a escribir antes de que nacieras. Dale tu vida a Jesús hoy. Cédele el control
y observa que Él va a exceder tus expectativas. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo juntos hoy. Gracias porque tú eres el Dios que excede nuestras expectativas. Dios, estamos decepcionados, estamos descontentos, no sabemos qué está pasando en nuestra vida, pero creemos que tú tienes un propósito. Muéstranos que tienes un plan, muéstranos que todavía nos llevas. Y Señor, por favor, muéstrate a nosotros en la forma en que tú puedes. Excede nuestras expectativas hoy. Lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice en voz alta, amén.